Informe número 2. Bloqueado. Operación Pindapoy. Aramburu. Génesis y contexto histórico. Aramburu como figura simbólica. Pedro Eugenio Aramburu había sido presidente de facto entre 1955 y 1958 tras el derrocamiento de Perón en la Revolución Libertadora. Su gobierno intervino en el Partido Justicialista, proscribió al peronismo e intervino sindicatos. Para las organizaciones juveniles peronistas radicalizadas de fines de los 60, Aramburu simbolizaba la proscripción del peronismo, la traición a la clase trabajadora, la ejecución de militares sublevados en 1956, levantamiento del Gral Valle, el fusilamiento de civiles en los basurales de José León Suárez, tema del célebre libro de Rodolfo Walsh. Nacimiento de Montoneros. Entre 1968 y 1970, distintos grupos católicos nacionalistas y peronistas, la tendencia revolucionaria del peronismo, comenzaron a conformar células armadas. No existía aún Montoneros como organización unificada, se fusionaron grupos. La JP Lealtad, la FAP, Fuerzas Armadas Peronistas, la Guardia de Hierro. Grupos provenientes del nacionalismo católico, Ramón Roque, Carlos Mújica, etc. Algunos más cercanos, otros críticos. Juventud Universitaria y sacerdotes del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Motivaciones políticas directas. Los jefes de la operación, Fernando Abal Medina, Mario Firmenich y Carlos Ramos, definieron tres objetivos explícitos. Golpear el símbolo máximo del antiperonismo, Aramburu. Aparecer ante Perón como la nueva organización armada capaz de combatir por su regreso. Provocar un impacto nacional que instalara su existencia como movimiento. En palabras de ellos mismos, querían recuperar para la causa peronista la iniciativa histórica. Planificación del secuestro. Elección del objetivo. A finales de 1969 y principios de 1970 se estudiaba secuestrar a algún dirigente antiperonista de peso. Finalmente se decidió que debía ser Aramburu, retirado y viviendo en su departamento y alternando con su estancia en la ciudad cordobesa de Jesús María. El equipo operativo. Los principales involucrados fueron Fernando Abal Medina, jefe operativo. Mario Firmenich, cofundador de Montoneros. Carlos Ramos, mano derecha de Abal Medina. Emilio Maza, oficial montonero. Norma Arrostito, única mujer en el núcleo duro, enlace político. Carlos Capuano Martínez, logística. Ignacio Vélez, apoyo operativo. Cada miembro tenía roles específicos: infiltración, transporte, custodia, falsificación de documentos y comunicación. La casa de Timote. Para el cautiverio se alquiló una casa en La Selma, en la localidad de Timote, partido de Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires. La alquiló un integrante con nombre falso. La vivienda tenía sótano, galpón y un jardín que permitía ocultar movimientos. El secuestro, 29 de mayo de 1970. Ingreso al departamento. El 29 de mayo de 1970, a las 10 de la mañana, 3 montoneros entraron al edificio de calle Montevideo 1053, barrio Recoleta. Alegaron pertenecer al ejército y plantearon que trasladarían al general por razones de seguridad. Usaban uniformes militares falsos, credenciales apócrifas, órdenes de traslado firmadas falsamente. Aramburu aceptó acompañarlos, creyendo que era un operativo oficial. Traslado a Timote. El grupo salió con aparente normalidad, subieron a un automóvil y comenzaron un largo viaje hacia Timote. Aramburu no estaba esposado al principio, más tarde fue sujetado cuando notó inconsistencias. Llegado a la casa de La Selma fue ingresado a una habitación del fondo y mantenido bajo vigilancia. El juicio revolucionario. Montoneros anunció públicamente, por comunicados clandestinos, que el general estaba detenido y sería sometido a un juicio revolucionario por
Fusilamientos de junio de 1956. Proscribir al peronismo. Traición al movimiento nacional. Condiciones del cautiverio. Según confesiones posteriores y documentos montoneros, Aramburu estuvo siempre vigilado. Se le brindó comida y se lo mantuvo en buenas condiciones físicas. Fue interrogado con corrección, según testigos montoneros. No sufrió torturas físicas. La discusión interna. Hubo debate entre los montoneros sobre qué hacer con Aramburu. Algunos plantearon intercambiarlo por Juan José Valle, fusilado, como gesto simbólico, lo cual era imposible. Otros propusieron usarlo como rehén para obtener la liberación de presos peronistas. La conducción, Abal Medina, Firmenich, decidió que la acción debía terminar con su ejecución, porque el asesinato era considerado el golpe fundacional de Montoneros. La ejecución, 1 de junio de 1970. El método fue decidido por Abal Medina. Modo de ejecución. Aramburu fue llevado a un sótano pequeño. Se le comunicó el veredicto, pena de muerte según la justicia revolucionaria. La ejecución fue realizada por Fernando Abal Medina, de 2 disparos, uno en el pecho y otro en la cabeza. El cuerpo fue ocultado enterrándolo bajo el piso del sótano, en un pequeño habitáculo de cemento. Anuncio público. Montoneros publicó un comunicado informando que habían ejecutado a Aramburu, que era justicia por los fusilamientos del 56, que nacía formalmente la organización Montoneros. Hallazgo del cuerpo, julio 1970. Tras una compleja investigación del Ejército y la Policía Federal, el 15 de julio de 1970 se descubrió el cadáver bajo el suelo del sótano en la estancia de Timote. El hallazgo generó un enorme impacto nacional. Era el asesinato político más resonante desde 1955. Repercusiones inmediatas. El gobierno de Onganía. El secuestro y asesinato significó la crisis terminal del gobierno de Onganía. Su caída apenas 10 días después del hallazgo. La llegada de Livingston y luego Lanusse. Apareció Montoneros en la escena pública. El operativo transformó a Montoneros de un grupo desconocido en la principal organización armada peronista. El asesinato de Aramburu multiplicó el reclutamiento juvenil. Dio a Montoneros identidad simbólica. Permitió mostrar eficacia militar ante Perón. Reacción del peronismo. Perón, desde Madrid. Al principio expresó sorpresa. Luego legitimó tácitamente la acción calificándola como la violencia de abajo contra la violencia de arriba. Mandó señales ambiguas, no condenó directamente a Montoneros. Esto consolidó la creencia de que el asesinato de Aramburu era una ofrenda de lealtad hacia Perón. Consecuencias a largo plazo. Recrudecimiento de la violencia política. La operación abrió un ciclo de secuestros, asesinatos políticos, bombas, ataques a cuarteles, época que culminaría en los 70 con una guerra interna de alta intensidad. Montoneros se convirtió en protagonista central. Después de Aramburu, Montoneros tomó comisarías, secuestró a empresarios, Born. Mató a Ruxy, 1973. Protagonizó ataques masivos, Formosa, 1975. Transformación del peronismo. La violencia montonera aceleró la ruptura interna entre la tendencia revolucionaria, juvenil, armada, la burocracia sindical, el peronismo ortodoxo. El conflicto estallaría en Ezeiza, 1973, y culminaría con la expulsión formal de Montoneros del movimiento por Perón en 1974. Aramburu como símbolo. Para gran parte de la sociedad, el asesinato de Aramburu fue el inicio de la violencia guerrillera de alto impacto. Representó la aparición de una organización dispuesta a matar por motivos políticos. Marcó un punto de quiebre antes de los años más oscuros. Para Montoneros, en cambio, fue su bautismo de fuego. Conclusión, significado histórico. El secuestro y asesinato de Aramburu fue uno de los hechos fundacionales de la violencia política argentina moderna. Significó
El nacimiento de Montoneros como organización armada del peronismo. El derrumbe del gobierno militar de Onganía. El inicio de una escalada de violencia que dominaría los 70. El asesinato político más resonante del siglo XX en Argentina. Fue un acto cuidadosamente planificado, simbólico y estratégico, cuya onda expansiva influyó en toda la política argentina durante más de una década. Bloqueado.